Buenas, tengan un cordial saludo de mi persona. Mi nombre es Alexander Hinojosa Capcha, perteneciente a la carrera profesional Agronomía Tropical de la Universidad Nacional del Centro de Perú. En esta oportunidad vengo a presentarles mi ensayo acerca del movimiento estudiantil del año 1968. ¿Qué fue el movimiento estudiantil del año 1968? Este movimiento estudiantil no solamente estuvo a cargo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y tampoco solamente de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. También participaron amas de casa, obreros, trabajadores en general, profesionalistas, entre otros. El gobierno masacró a muchos manifestantes en este año, haciendo una masacre terrible en la plaza Tlatelolco, que ahí era donde estuvieron manifestando. ¿A cargo de quién estaba esta masacre? Estaba a cargo del partido PRI. ¿Qué viene a ser el partido PRI? El Partido Revolucionario Institucional. Partido consolidado por el poder, arremetió contra los protestantes utilizando a la fuerza policíaca, que hubo alrededor de 250 a 300 muertos y más de 1.500 heridos. Muchos de ellos se empujaron hacia adelante en sus intentos para lograr una reforma dentro del Estado mexicano. Entonces, nos preguntamos, ¿hay democracia en México? Y si fuera así, ¿por qué los estudiantes optaron por protestar? Politólogos y historiadores coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a permanecer y más activa actitud crítica y opositoria en la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como alimentar el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales. Y dio cabida al periodo conocido como la Guerra Sucia. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales Políticos del pasado, FEMOSPO, incluye el movimiento del 68 en su informe de febrero del 2006 respecto a lo dicho. ¿Por qué mencionan a la Guerra Sucia? Permítanme contarles una breve historia de la investigación que estuve haciendo. Cuentan miembros que estuvieron ahí presentes en ese año del movimiento, que cuando avanzaban hacia la plaza donde se desarrollaba la manifestación, el gobierno manda a las guerrillas, más conocidos como granaderos. ¿Qué hacían estos? Los granaderos empujaban, hacían retroceder a los manifestantes. Una vez que hayan retrocedido los manifestantes, atrás de los granaderos venían personas contratadas por el gobierno a romper vidrios, a hacer desorden en la ciudad. ¿Para qué? Para que posteriormente en las noticias salgan estudiantes, manifestantes, generan desorden en la Ciudad de México, etc. También uno de los puntos más importantes es de que uno de los manifestantes, en una entrevista nos mencionan de que también capturaban a rehenes. ¿Y qué hacían con estos rehenes? Les sacaban hacia adelante, una persona de la Fuerza Armada le daba su arma, y ¿qué hacían los periodistas? Le tomaban una foto al rehén, ¿no? ¿Y qué decían? No, que los universitarios, que los manifestantes están haciendo desorden, que tienen armamento, fusiles, etc. ¿Qué nos menciona Luis González de Alba, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil del año 1968? El movimiento por parte de los estudiantes fue pacífico. Lo que el gobierno hizo para oprimirnos creo que es algo muy incorrecto por parte de un presidente. Alguien que es superior no puede utilizar la fuerza militar a su antojo. Se supone que ellos deben
deben brindarnos seguridad, no solamente a estudiantes, sino a público en general, a todos los pertenecientes de esa gubernabilidad. Además de que estuvieron luchando por derechos que gracias a ellos tenemos al gobierno, no le importó eso y decidió matarnos. Asimismo, ¿qué nos dicen otros autores? El autor como Fernand Braudel, Immanuel Ballester y Carlos Antonio Aguirre Rojas coinciden en señalar que el movimiento de México insertó en un contexto planetario de luchas sociales surgidas y recreadas de las universidades luego de vivirse un periodo de bonanza económica por la posguerra, siendo Braudel el primero en denominar al movimiento revolucionario cultural del año 1968, caracterizado por revolucionar para siempre los tres principios espacios de creación de la cultura: la familia, los medios de comunicación y la escuela. Mexicanos, lejos de estar de la democracia, encuentran un estado autoritarismo, como ya les venía mencionando, donde la riqueza es descentralizada y concentrada en unos pocos, situación que siempre nos mantendrá en riesgo por la lucha constante de los individuos en la sociedad y la igualdad de oportunidades, justicia y reparto equitativo de los recursos. Fue un hecho que cambió por completo los movimientos estudiantiles. Consideró que no fue la manera correcta de hacerlo, entendiendo a las dos partes y las exigencias, pero obviamente el resultado no fue óptimo y pasó lo que nadie esperaba. El movimiento del año 1968 es el más grande ejemplo de represión que haya existido desde la época de la revolución, que incluso hoy en día está presente, y no deja olvidar que nuestros antepasados lucharon por estar en mejores condiciones, rigiéndose por democracia en la que se escudan los partícipes del único partido de México que, disfrazado de democracia, hace prácticas de dictadura, y que al parecer hay una cultura de la obediencia dentro del partido, en que para mandar primero hay que aprender a obedecer, como se puede apreciar en el contenido. La verdad sale a flote después de muchos años, pero prevalece la inversión oficial y gracias a la tecnología de comunicación podemos exhibir las malas prácticas así como los casos de corrupción. Otra cosa que les quería mencionar es un dato muy curioso del cómo comienza. ¿Por qué les digo esto? Porque según investigaciones de mi persona que hizo en diferentes medios, nos menciona de que todo esto empieza por un partido, no exactamente por un partido de fútbol. El Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México eran dos contrincantes fuertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este partido se desata una bronca callejera, por decirlo así. Entonces, ¿qué hace el gobierno? En vez de ir a calmar ordenadamente, manda a los granaderos, que ya les expliqué qué es lo que era, y empiezan a hacer así, distanciarlos, separarlos a la fuerza, no ordenadamente, como vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es lo que hacen en especial los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional? Hacen una marcha al respecto de esto. Entonces también se realizaba justo ese día, hacían homenaje a la Revolución Cubana. Entonces al dirigirse a la plaza, estas dos organizaciones, esas dos marchas se unen y forman una sola masa. También se hace más fuerte, ¿no? Es la primera vez que una universidad y un instituto tenían un objetivo en común. Es por eso es que se hace la fuerza. ¿Para qué? Para lograr un solo objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ya que no estén en ese entonces gobernados por el autoritarismo. Eso sería. Muchas gracias. Les agradezco.